Saludos estudiantes. Vamos a comenzar con el estudio del capítulo 2 titulado Funciones. En su primera sección vamos a estudiar el tema de ¿qué es una función? Una función es un concepto fundamental en la matemática que nos permite relacionar e identificar cuál es la dependencia de una variable a otra. El objetivo de esta sección es explorar el concepto de función y proveer la definición formal del concepto de función. Tenemos unos cuantos subtemas por estudiar. Por ejemplo, funciones a nuestro alrededor, definición formal de función, evaluación de una función, dominio de una función. También vamos a identificar cuáles son las 4 formas de representar una función. En esta primera ilustración tenemos dos variables. En el eje horizontal tenemos la variable de la edad, en el eje vertical tenemos la variable de la estatura. Típicamente nosotros vamos a colocar o a utilizar el eje vertical para la variable dependiente y vamos a utilizar el eje horizontal para la variable independiente. Observen que tiene sentido decir que la estatura de una persona o de un grupo de personas depende de la edad de este grupo de personas. O sea, esta gráfica nos ilustra la estatura como una función de la edad. O sea, la variable de la estatura de una persona depende de la edad de la misma. Otro ejemplo que nosotros estamos muy familiarizados es el ejemplo de la temperatura y su dependencia de acuerdo a las estaciones del año, o sea, a la fecha. Por ejemplo, nosotros sabemos que durante nuestro invierno, o sea, diciembre, enero y febrero, nosotros tenemos temperaturas más frías, mientras que nuestro verano, lo que es la mitad de mayo, junio, julio y agosto, tenemos temperaturas más altas. Observen que en este caso la temperatura variable dependiente se encuentra en el eje vertical y la fecha o la estación en el año se encuentra en el eje horizontal. Esa es nuestra variable independiente. En este caso podríamos decir que la temperatura es una función de la fecha. Otro ejemplo que también nosotros estamos muy familiarizados, por ejemplo, cuando nosotros vamos al correo a enviar algún objeto, algún paquete, ¿verdad? El costo asociado al envío de ese paquete depende ¿de qué? Depende del peso. En este caso, esto es una representación numérica de una función. Estamos hablando que el costo del envío expresado en la segunda columna tiene que ver, depende de las onzas, o sea, del peso. Ahora, vamos a tomarnos una pausa y pensar qué funciones, o sea, qué relaciones de dependencia de una variable con la otra nosotros podemos identificar en nuestra vida cotidiana. Otros ejemplos podrían ser el área de un círculo. El área de un círculo depende de su radio. Por ejemplo, observen. Aquí tenemos un círculo. Aquí tenemos un círculo. Vamos a presionar acá. Tenemos un círculo y este círculo vamos a suponer que tiene este radio. Esto viene siendo el radio. ¿Ok?
Y observen que esta área sombreada, en este caso, es más grande que, por ejemplo, si yo dibujo acá un círculo más pequeño, donde el radio es más pequeño. O sea, aquí podríamos ver cómo el área de un círculo depende de la longitud de ese segmento que le llamamos radio. Continuamos. Otros ejemplos podrían ser el número de bacterias en un cultivo, decimos que es una función del tiempo. El peso de un astronauta es una función de su elevación con respecto a la superficie de la Tierra. También este es muy importante, tenemos el precio de una mercancía, es una función de la demanda de esa mercancía. Por ejemplo, recientemente hay una demanda altísima en el uso de máscaras protectoras para la cara. Por lo tanto, el precio aumenta a medida que esa demanda aumenta. Observen el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que al grifo yo abro la llave, ¿verdad? Inicialmente el agua se va a encontrar en temperatura ambiente. Eso es lo que nosotros podríamos observar en esta diapositiva. Vamos a suponer que esté por encima de los 60 grados Fahrenheit en su temperatura ambiente. Ahora bien, si yo abrí la llave de agua caliente, de inmediato hay un crecimiento, ¿verdad? O hay un aumento en la temperatura, ¿verdad? Hasta que ésta se agote. Tan pronto se agota, ¿qué sucede? ¿Verdad? La tubería va a contener, o este grifo va a echar toda esta agua que fría, ¿verdad? Por lo tanto, ya esto está por debajo de la temperatura ambiente, ¿verdad? Muy bien. En este caso decimos que la temperatura del agua de esta llave es una función del tiempo. Definición de función. Decimos, una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Esa definición la podemos ver ilustrada en este diagrama. Observen, aquí tenemos el conjunto A. En esta parte tenemos el conjunto B. ¿Y qué sucede? Para cada uno de estos elementos, esta función va a asignar exactamente un elemento al segundo conjunto. Y esa es la idea principal de una función. En esta clase nosotros vamos a considerar que los conjuntos A y B van a ser conjuntos de números reales. La simbología que vamos a estar utilizando es la siguiente. Por ejemplo, a este símbolo f paréntesis x paréntesis lo vamos a leer de la siguiente manera: f de x. También se podría leer como f en x, o también se podría leer como la imagen de x bajo f. El conjunto A recibe el nombre de dominio de la función. El rango de una función es el conjunto de todos los valores posibles para la función cuando la variable de entrada varía en todo su dominio. Es decir, el rango de la función es el conjunto, observen la llave, es el conjunto de todos los valores de la función tal que la variable de entrada pertenece, recuerden que este símbolo indica a pertenece a el dominio. Decimos que A viene siendo el dominio de la función. Recuerden que el dominio es todos aquellos valores en la cual la función está bien definida. De eso vamos a hablar
pronto. En este caso, el símbolo que nosotros utilizamos para expresar ese número arbitrario del dominio de una función es x, pero podría ser cualquier otro símbolo, ¿ok? En este caso decimos que la variable x es nuestra variable independiente. El símbolo que utilizamos para representar un número en el rango de la función es el nombre de la función. En nuestro caso, el nombre de la función es f, pero nosotros pudimos haber utilizado g, h o cualquier otro nombre. Ese símbolo, o sea, el nombre de la función, va a ser el símbolo que vamos a utilizar para los valores en el rango, o sea, para describir y representar esa variable dependiente. Por ejemplo, si nosotros escribimos y es igual a f de x, tenemos que x va a representar en esta expresión nuestra variable independiente y y va a representar nuestra variable dependiente. Para comprender mejor el concepto de una función, es muy útil entenderlo como si este fuese una máquina. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, x puede ser el... Observen, aquí tenemos esta máquina. Esta máquina es la regla que representa esta función f y tenemos que x, representada como nuestra variable independiente, va a representar todos aquellos valores posibles que esta máquina acepta, o sea que esta función acepta. A ese conjunto de los valores posibles que la función para la cual la función está definida, lo vamos a llamar dominio. Ahora, para cada uno de estos valores en el dominio, esta máquina produce una salida representada por f de x. Todos esos valores de la función va a ser directamente el rango. Consideremos el siguiente ejemplo. Esta función es una función definida. Observen, f viene siendo el nombre de la función, x es la variable que representa la variable de entrada y todo esto va a representar la descripción de esta regla o función. ¿Qué nos dice esta descripción? Que el valor de entrada lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumarle 4 unidades. Por ejemplo, observen lo siguiente. En este caso, a la entrada vamos a elevarla al cuadrado y le sumamos 4 unidades. ¿Cuál es el resultado? La descripción de la función. Nosotros podríamos tener que un valor de entrada posible sea el 3. Si al 3 lo elevamos al cuadrado, tenemos 9. Si le sumamos 4 unidades, tenemos 13. Si a negativo 2 lo elevamos al cuadrado, vamos a tener 4. Al sumarle 4 unidades, tendríamos entonces 4 más 4, 8. En el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, x, ese símbolo para la variable de entrada, nosotros vimos un primer ejemplo donde x puede tomar valores reales, pero este también puede tomar una expresión algebraica. Por tal razón, nos conviene verlo de esta manera. Observen, es como si nosotros tuviésemos un blanco donde vamos a depositar la entrada y donde la expresión que nosotros coloquemos aquí en este blanco la vamos a colocar aquí y aquí. Observen que esta descripción viene siendo tal. Y esto nos va a ayudar en la tarea de evaluar una función. Para esta tarea
Simplemente reemplazamos o sustituimos el número por el símbolo o dígito. Realicemos nuestro primer ejercicio de evaluación. La función es f de x es igual a 3 por x elevado al cuadrado más x menos 5. Y la tarea es evaluar esa función para un valor de entrada de negativo 2. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Donde quiera que nosotros observamos la variable x, que es la variable de entrada, nosotros vamos a sustituir esa variable por 2. Por lo tanto, aquí sería 3 más, reemplazo la variable por su valor y tengo tal expresión. Aquí tenemos que negativo 2 elevado al cuadrado es 4 menos 2 y menos 5. Aquí tenemos, por ejemplo, 12 menos 7, que es igual a 5. Entonces acá nosotros podríamos hacer una tabla de valores. Observen que si a este valor de la función nosotros lo llamamos y, y a este valor de la función nosotros lo llamamos x, nosotros podríamos tener una tabla de valores. Donde en la primera columna podríamos tener los valores de la variable independiente y en la segunda columna los valores de la variable dependiente. Aquí tenemos que cuando x es igual a negativo 2, en el dominio, esta función devuelve un valor de salida de 5. En el próximo ejercicio tenemos f evaluado en 0. Esto es igual a 3, 0 al cuadrado más 0 menos tal cosa. Y esto es igual a, en este caso, a negativo 5. O sea que cuando x es igual a 0, vamos a tener que y es igual a negativo 5. El próximo es f evaluado, el valor de 4. Tenemos 3 por 4 al cuadrado más 4 menos 5. Seguimos horizontalmente. 4 al cuadrado es 16, que por 3 aquí tenemos un negativo 1, que por 3 es 48, por lo tanto aquí vamos a tener 48 menos 1, y esto nos da un total o a un valor de salida de 47. Por lo tanto, aquí tenemos cuando x es igual a 4, y es igual a 47. Por último, tenemos f evaluado. Vamos a practicar un poco un ejercicio con fracciones. Voy a reemplazar la variable independiente por un medio. Por lo tanto, voy a tener 3 por un medio al cuadrado más un medio menos 5. ¿Okay? Aquí tenemos entonces, por ejemplo, 3 por 1, un medio al cuadrado viene siendo un cuarto. Y acá tenemos un medio y buscamos denominador común. Por lo tanto, multiplicamos un 2 aquí, un 2 aquí. Sabemos que esto es un 1. Por lo tanto, tendríamos una equivalencia de 10 sobre 2. Tenemos ahora 3 sobre 4 menos 9 sobre 2. ¿Qué hacemos?
multiplicamos un 2 aquí, un 2 aquí. Esto es igual a... Ahora sí tenemos dos fracciones con denominadores comunes. Podemos restar y tenemos que el resultado es igual a 15 sobre 4. Regresamos a nuestra tabla de valores y tenemos que, por ejemplo, cuando x es igual a 1/2, el valor de salida es negativo 15 sobre 4. Todos estos valores pertenecen a un conjunto que le llamamos dominio, y todos los valores de salida, o sea, estos de aquí en Y, pertenecen a un conjunto que le llamamos rango. Observen la siguiente situación. Tenemos un plan de teléfono celular, cuesta $39 al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cobra 20 centavos por cada minuto adicional de uso. ¿Cómo ustedes modelarán o cómo ustedes van a establecer la relación entre el uso del celular en minutos como nuestra variable independiente y el costo o la tarifa del teléfono como nuestra variable dependiente? En este ejercicio vamos a utilizar una función que se conoce una función por parte o una función por tramos. Observen. Aquí tenemos los cargos mensuales, son una función del número de minutos usados, ¿verdad?, dada por esta función C. Observen que ahora el nombre de la función es C asociada a el costo. El costo depende de la cantidad de minutos usados. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Observen el primer tramo. En el primer tramo nosotros tenemos que x es un valor entre 0 o igual a 0 y menor que 400 o igual a 400. Por lo tanto, mientras nosotros consumimos una cantidad de minutos que esté por debajo de los 400 o igual a 400, el valor de esa tarifa va a ser el valor fijo. Una vez nosotros nos excedemos de esa cantidad máxima, que es 400 minutos, entonces ya tenemos que considerar un segundo término para la salida de la función. Este segundo término indica, por ejemplo, o está modelando el costo por cada minuto adicional de uso. Observen, x viene siendo la cantidad de minutos usados, la vamos a restar a la capacidad máxima de minutos, y cada minuto por encima de los 400 es multiplicado por 20 centavos. Esta segunda parte de la función la vamos a estar utilizando cuando x adquiere un valor estrictamente mayor de 400. Por ejemplo, ahora el ejercicio es: encuentren el costo cuando usted consumió en esa mensualidad 100 minutos, encuentren el costo cuando usted consumió, por ejemplo, 400, y encuentren el costo o la tarifa cuando usted consume 480. En este primer caso, nosotros queremos identificar cuál es el cargo o el costo asociado a un consumo de 100 minutos mensuales. En este caso, como nosotros tenemos que la variable independiente adquiere un valor de 100, observen cuáles de estas dos desigualdades se cumplen para este valor de 100. Por ejemplo, observen que 100 es menor que 400, por lo tanto estamos cumpliendo con la primera desigualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entonces para el valor de salida vamos a utilizar este valor de salida correspondiente a esa desigualdad. En este caso, para un cargo asociado
con 100 minutos, tenemos que serían $39. Por ejemplo, en el otro caso queremos saber el costo asociado cuando nosotros consumimos exactamente 400 minutos. Nuevamente, ¿qué desigualdad nosotros estamos cumpliendo? En este caso la primera. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Utilizar el valor de salida de esta primera opción. En este caso, nuevamente el costo asociado a 400 minutos tenemos que es 39. En el próximo caso tenemos, por ejemplo, queremos saber cuál es el costo asociado a un consumo de 480. 480 sí excede los 400. Por lo tanto, ya la primera desigualdad no la vamos a estar utilizando. La que sí se cumple es la segunda desigualdad. Por lo tanto, ¿qué salida vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar esta salida. Observen. En este caso tenemos 39 más 20 centavos por cada minuto adicional. Para el valor de X vamos a reemplazar 480 y que restado a 400 viene siendo 80 minutos adicionales. En este caso, punto 20 por 80 es 16 y 16 más 39 es igual a 55. En resumen, tenemos que el plan cobra $39 por un consumo mensual de 100 minutos, $39 por un consumo mensual de 400 minutos y $55 por un consumo mensual de 480 minutos. Observen este ejercicio. Tenemos la siguiente función. Este es el primer ejercicio donde nos piden evaluar la función en cantidades o expresiones que no son valores reales. Por ejemplo, negativo a, por ejemplo, tales expresiones. ¿Ok? Muy bien. En este ejercicio nos piden evaluar la función f en la expresión a. Este ejercicio es bastante simple porque simplemente tenemos que reemplazar donde quiera que nosotros observemos una x, la vamos a sustituir por la expresión de a. En este caso, por ejemplo, tendríamos 2a al cuadrado más 3a menos 1. En el próximo ejercicio queremos evaluar f evaluado en negativo a. Por lo tanto, tenemos 2, utilizamos el paréntesis para prevenir errores. En este caso, tenemos que esto sería 2a cuadrado menos 3a menos 1. En este tercer ejercicio tenemos f evaluado en el binomio de a más 1. En este caso, nuevamente vamos a tener 2. Vamos a usar el paréntesis
Vamos a reemplazar x por a más h, todo elevado al cuadrado, más 3 por a más h, restado a 1. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expandir este binomio al cuadrado. Por ejemplo, esto es 2 por el cuadrado del primero más 2 veces el producto de ambos más el cuadrado del segundo. Recuerden que eso proviene de un producto especial. En este caso podríamos ya distribuir. Tendríamos entonces 3a más 3h menos 1. Y ahora distribuimos este 2 con estos tres términos. Por lo tanto, tendríamos 2a cuadrado más 4ah más 2h cuadrado y el resto de la expresión. Y ahora combinamos los términos semejantes. Por ejemplo, ¿qué términos semejantes tenemos? En esta expresión no tenemos ningún término semejante, por lo tanto, esta expresión ya está simplificada. En el cuarto ejercicio nos piden encontrar la evaluación de esta expresión. Esta expresión va a ser de suma importancia cuando ustedes estén tomando el curso de cálculo. Esta expresión se llama cociente diferencial. Y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el resultado de esta evaluación y esta evaluación para sustituirlas ya sea aquí y aquí. Vamos a hacer eso. Hasta ahora lo único que he hecho es traer el resultado, por ejemplo, que teníamos anteriormente. Por ejemplo, f evaluado en a más h viene siendo equivalente a todo esto. Y f de a viene siendo equivalente a todo esto. El próximo paso es distribuir este negativo y combinar términos semejantes. Una vez distribuimos el signo, procedemos a identificar esos términos semejantes. Por ejemplo, nosotros tenemos que 2a cuadrado se va a cancelar con 2a cuadrado. También tenemos que 3a se cancela con 3a y negativo 1 se cancela con positivo 1. Esta es la expresión más limpia. Ahora observen que de los tres términos en el numerador, los tres contienen a h como factor. Por ejemplo, ahora podríamos proceder a factorizar h utilizando factorización común. Este es el resultado luego de factorizar y observamos de inmediato que como en el numerador lo que tenemos es un producto, por lo tanto podríamos cancelar estas h. Por lo tanto, el resultado es el siguiente. 4a más 2h más 1. Hemos concluido con este ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Si un astronauta pesa 130 libras en la superficie de la Tierra, entonces su peso cuando si un astronauta pesa 130 libras
en la superficie de la Tierra, entonces su peso cuando ella esté a h millas sobre la Tierra está dado por la siguiente función. La pregunta es, cuando ella está a una altura de 100 millas sobre el nivel de la Tierra, ¿cuál es su peso? Para este ejercicio vamos a utilizar una herramienta, una calculadora. Esta herramienta se llama Desmos, ustedes la conocen muy bien, y la idea es que la variable dependiente, que era W, en esta ocasión va a ser Y, y nosotros queremos saber cuál es ese peso cuando ya está a 100 millas sobre la superficie de la Tierra. Para eso escribimos la función, por ejemplo, la función, tenemos un 130 que se multiplica. Por ejemplo, aquí abrimos paréntesis, podemos cerrar paréntesis, toda la expresión va elevado a la 2, regresamos al paréntesis y aquí hay por ejemplo, podríamos tener en el numerador 3960, en el denominador tenemos una expresión que es 3960 más la variable independiente. En este caso, como queremos saber la altura del astronauta, cuando ella está a una altura queremos saber el peso del astronauta, disculpe, cuando ella está a una altura de 100 millas sobre el nivel de la Tierra, vamos a reemplazar h por 100. En este caso nos da un valor de 123. Si lo redondeamos, podríamos decir que a una altitud de 100 millas sobre la superficie de la Tierra, la joven astronauta pesa unas 124 libras. En la segunda parte de este ejercicio nos piden construir una tabla de valores para la función W que da el peso del astronauta en altitudes de 0 a 500 millas de altura y nos piden que podríamos concluir a partir de lo que se observa en esta tabla. Regresamos a Desmos. En esta ocasión, nosotros podríamos crear una tabla, podríamos ir a este símbolo en la esquina para crear una tabla de valores. Por ejemplo, observen, aquí tenemos esta opción de crear una tabla y de los valores de x nosotros podríamos elegir, por ejemplo, 0 indicando que prácticamente la astronauta está localizada en la superficie de la Tierra. Podríamos elegir quizás 10 millas sobre la superficie de la Tierra, quizás luego 50, y a partir de aquí podríamos ir de 100 en 100. Vamos a ver qué es lo que sucede con la astronauta. Ustedes pueden hacer este ejercicio y yo lo que les recomiendo es que en la expresión anterior podríamos dar un copy, copiamos y luego pegamos. Observen que ya aquí en vez de 100 nosotros podríamos tener simplemente 0. Presionamos Enter y seguimos con este mismo patrón. Por ejemplo, aquí tendríamos un 10. Voy a llenar todos estos espacios. Aquí tendríamos un 50. Aquí tenemos un 100, de ese valor nosotros lo conocemos, es 124. Aquí tenemos un 200. Y seguimos así sucesivamente. Ahora observen que ninguno de estos pares ordenados se ha reflejado en esta gráfica. Lo que nosotros podríamos hacer es ampliar la imagen, por ejemplo. Observen. Cambiamos la escala y ya podemos observar estos números, ¿verdad? Esta recta la podríamos desactivar
Y lo que podríamos también indicarle a Desmos es tener puntos, pero también conectar estos puntos mediante una recta. ¿Ok? Quizás de esta manera. Y observen lo que está sucediendo. O sea, ¿qué nosotros podemos concluir? A medida que el astronauta se aleja con respecto a la superficie de la Tierra, ¿qué está sucediendo con su peso? Está disminuyendo. Fíjense que ya cuando ya está a una altura de 500 millas sobre la superficie de la Tierra, ella tiene un peso aproximado de 202 libras. El próximo tema es abundar sobre este concepto de un conjunto llamado dominio, y el dominio ya nosotros lo habíamos definido anteriormente. Sabemos que es el conjunto de todos los valores reales, o sea, las entradas para la cual una función está bien definida. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. Vamos a considerar los siguientes ejercicios. Lo primero que nosotros tenemos es que el dominio de una función puede indicarse explícitamente. Observen, en este caso tenemos esta función cuadrada y el dominio se está indicando explícitamente. Aquí tenemos que el dominio de esta función cuadrada son todos aquellos valores reales que sean entre 0 y 5, incluidos los extremos. En el caso cuando el dominio de una función no se expresa explícitamente, nosotros tenemos que entender que el dominio entonces es aquel conjunto de números reales que hagan que la expresión de la función esté bien definida, es decir, que nos dé un valor real en su salida. Vamos a considerar los siguientes ejemplos. En el primer caso, yo tengo una función racional simple. Observen que esta expresión, esta descripción, que es una expresión algebraica, no está definida para cuál valor. Esta expresión no está definida para aquellos valores de x o aquel valor de x que hagan que el denominador sea 0, porque sabemos que la división por 0 no está definida. O sea que en este caso, para x igual a 4, esta función no está definida. Por lo tanto, podemos concluir que su dominio es el conjunto de todos los valores de x, tal que x no puede ser igual a 4. Este símbolo, esta línea vertical, se lee tal que. En el próximo ejercicio tenemos g de x es igual a la raíz cuadrada de x. Nosotros sabemos que como el índice es un número par, en este caso 2, sabemos que x tiene que tomar valores estrictamente positivos. También podemos incluir el 0, ¿verdad? En este caso. Por ejemplo, entonces, dado eso, ¿qué nosotros podríamos decir sobre el dominio de esa función? En este caso decimos que el dominio de esa función es el conjunto de valores de x tal que x es mayor o igual que 0. En el próximo ejercicio nos piden encontrar el dominio de cada una de las siguientes funciones. Para encontrar el dominio de esta función f de x, nosotros tenemos que encontrar para cuáles valores esta función no está definida. Observen que esta función es una función racional donde tenemos que 1, en este caso, está definido para todos los valores de x, o sea, el numerador, o sea, la expresión del numerador está definido para todos los valores de x, pero en este caso, como tenemos un denominador y sabemos que el denominador tiene que ser distinto de 0, nos conviene identificar para cuáles valores el denominador es igual a 0.
Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es proceder a resolver esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática es bastante sencilla de resolver por el hecho de que podríamos factorizar y tenemos que una solución es x igual a 0 y la otra solución es x igual a 1. Por lo tanto, en esta ocasión decimos que el dominio de f es igual a el conjunto. Permítame escribir este símbolo de conjunto de una mejor manera. El conjunto de todos los valores de x, tal que x tiene que ser distinto de 0 y x tiene que ser distinto de 1. Y cerramos las llaves del conjunto. En este ejercicio tenemos un radical y nosotros sabemos que la expresión, toda la expresión dentro del radical tiene que ser mayor o igual a 0 para que esta función esté definida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entonces tendríamos que determinar para qué valores de x esta expresión, o sea, el radicando, es mayor o igual a 0. Para eso vamos a repasar en este ejercicio cómo resolver una desigualdad no lineal. El primer paso es factorizar. El segundo paso, encontrar los ceros de cada uno de los factores. Por ejemplo, el cero del primer factor es x es igual a 3. El cero del segundo factor es x es igual a negativo 3. Estos factores nos van a dividir la recta de los números reales en varios tramos. Por ejemplo, por aquí podríamos tener negativo 3 y por aquí podríamos tener 3. Ahora, observen que para cada uno de estos valores toda esta expresión es igual a 0. Como la desigualdad incluye el es igual, vamos entonces a considerar estos valores como parte de la solución de la desigualdad no lineal y por ende como parte del dominio de la función. Ahora tenemos que averiguar para qué tramos, en cuáles tramos toda esta expresión es mayor que 0. Para eso, por ejemplo, dividimos esta recta en intervalos o intervalos. Por ejemplo, aquí tendríamos de negativo infinito a negativo 3. De negativo 3 a 3. Y aquí de 3 a infinito. Por ejemplo, lo próximo es seleccionar unos valores pruebas en cada uno de estos intervalos. Y la razón para seleccionar unos valores pruebas en cada uno de estos intervalos es la siguiente. Nosotros queremos saber o evaluar cada uno de estos valores pruebas en la expresión para determinar cuál es el signo de la expresión. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener que, yo quiero saber cuál viene siendo el signo de el primer factor, 3 menos x. Yo también quiero saber cuál es el signo de el segundo factor,
Y por último, yo quiero saber cuál es el signo de toda la expresión. 3 menos x y 3 más x, o sea, de toda esta expresión. Por ejemplo, en este caso, si nosotros evaluamos negativo 4 en esta primera expresión, nosotros tenemos que 3 menos negativo 4 es igual a 7. Por lo tanto, aquí tendríamos que, en este caso, este primer factor tiene un signo positivo. Si evaluamos negativo 4 en este segundo factor, tenemos que vamos a tener un signo negativo. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluar el 0 en cada uno de los factores y nosotros podemos observar que este dará positivo y que en el segundo factor, si colocamos un 0 aquí, también nos dará positivo. Por lo tanto, aquí tenemos dos positivos. Ahora, si evaluamos el 4 en cada uno de estos factores, tendríamos 3 menos 4, negativo 1. Por lo tanto, aquí es un negativo. 3 más 4 son 7, es positivo. Estos signos, entonces, nos van a dar el resultado de el signo de toda la expresión. Por lo tanto, si aquí estamos multiplicando estos dos factores en la multiplicación con signos diferentes, tenemos que el signo resultante es negativo. Si ambos son signos iguales, es positivo. Si son diferentes, es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a descartar, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Para este intervalo, toda esta expresión es igual o es menor que 0. ¿Ok? Para este intervalo, esta expresión es estrictamente mayor que 0. Y también tenemos, para este intervalo, tenemos que esta expresión es menor que 0. Por lo tanto, como nosotros estamos buscando todos aquellos valores de x que hagan que esta expresión sea mayor que 0, entonces vamos a descartar ese conjunto y este intervalo. Por lo tanto, aquí tenemos que descartamos este y nos quedamos con este intervalo. O sea que ahora vamos a escribir cuál es el dominio. Por ejemplo, ya sabemos que la solución de esta desigualdad no lineal es todo ese segmento. Y ahora tenemos que el dominio de, en este caso, la función se llama g, es igual a el conjunto de todos los valores reales, tal que esos valores tienen que ser mayor o igual que negativo 3 y menor o igual que 3. Y con eso hemos culminado este ejercicio. En este tercer ejercicio nosotros queremos determinar el dominio de esta función h de t. Observen que el numerador es la variable t. Ese numerador, esa expresión está definida para todo valor real. Pero, ¿qué sucede? En este caso tenemos una expresión en el denominador. ¿Qué nosotros sabemos de esas expresiones en el denominador? Que no pueden ser igual a 0. Ahora bien, tenemos una complejidad adicional. Sabemos que el denominador no puede ser igual a 0, pero en adición a eso tenemos también una raíz cuadrada. Por lo tanto, tenemos que toda la expresión en el radicando tiene que ser mayor que 0.
Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que en este caso tenemos que t más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Para que el denominador como expresión algebraica esté definido. Ahora bien, como estamos en el denominador, ¿qué sucede con el es igual? Este es igual lo tenemos que borrar, porque la expresión no puede ser igual a 0. Por eso aquí excluimos el es igual. Esta expresión esta desigualdad es una desigualdad lineal. Se resuelve bastante sencilla. Observen que aquí simplemente pasamos el 1 hacia el otro lado de la desigualdad y obtenemos que su gráfica viene siendo de esta manera. Sabemos que esta es la variable de t. Tenemos por ejemplo acá un negativo 1 aquí, un 0 aquí. El negativo 1 no se está incluyendo, por lo tanto tenemos un hueco en este sentido y la solución vamos a ir hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio de esta función viene siendo el siguiente. Son todos los valores de t, tal que t es mayor, estrictamente mayor que negativo 1. Hemos culminado con este ejercicio. Suponiendo que el ejercicio les pida encuentre el dominio y les pida que escriban el dominio en notación de intervalo. En este caso, esta notación que tenemos aquí viene siendo la notación de conjunto. ¿Cómo nosotros podríamos pasar de esta notación de conjunto a una notación de intervalo? Observen, es muy sencillo, por ejemplo, inicialmente considerar la representación gráfica de ese conjunto. En este caso, vamos a excluir el 0 y el 1. Vamos a suponer que el 0 está a este nivel y el 1 a este nivel. Por lo tanto, aquí excluimos, tenemos una apertura y todo lo demás se va a incluir. Por lo tanto, tenemos todo esto y todo lo que está en rojo es el dominio de la función f. En este caso, si la queremos escribir en notación de intervalo, tendríamos que considerar todo esto que está marcado en rojo. Por lo tanto, el primer conjunto se ilustra de esta manera, desde negativo infinito hasta 0, 0 no incluido. Ahora, unión, desde 0 hasta 1. Luego, unión, desde 1 hasta positivo infinito. En este segundo ejercicio, ya nosotros, por ejemplo, teníamos esta representación gráfica, por lo que pasamos directamente a la notación de intervalo. En este caso, los extremos sí se incluyen, por lo tanto, utilizamos el paréntesis de corchetes. Y eso sería todo. En este tercer ejercicio, para nosotros considerar esta representación gráfica o este conjunto y escribirlo en notación de intervalo, nosotros tenemos que esto es equivalente a, nosotros por ejemplo, como no se incluye el negativo 1 como extremo, utilizamos un paréntesis regular y nos dirigimos hacia infinito positivo. Por último, ¿de qué formas nosotros tenemos para representar una función? La primera forma es la forma verbal. Podríamos utilizar palabras. En este caso, observen, para convertir Celsius a Fahrenheit tenemos que multiplicar la temperatura de Celsius por 9/5. Luego a ese resultado vamos a sumarle 32. Otra forma de representar una función puede ser mediante la forma algebraica. Esto es un ejemplo de
la fórmula de área de un círculo. Observen esta expresión algebraica. Decimos que la función lleva el nombre de a, depende de la variable independiente que es el radio, y su expresión de salida o descripción de la función es esta expresión algebraica. Otra forma de representar una función es en su manera visual. Y para esto vamos a estar utilizando lo que se conoce como la gráfica de una función. La cuarta forma es en su representación numérica. Observen, en este caso vamos a estar utilizando una tabla de valores. En la primera columna, tradicionalmente, se va a ilustrar o a desplegar los valores de la variable independiente, y en la segunda columna los números asociados con la variable dependiente. En resumen, tenemos 4 maneras de representar una función: en su forma verbal, en su forma visual, en su forma algebraica y por último numérica. Con esto hemos culminado esta primera sección. Recuerden que todo este material se obtuvo de nuestro libro de texto. Gracias.